Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Dios. A Él sea toda la gloria y adoración. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la gloria, a Él sea toda la gloria y adoración. Levante su mano bien en alto, diga aleluya. Le damos toda la gloria y toda la alabanza. Dios santo. Gloria, Señor. Tuya la alabanza. Al Cordero, al Cordero, al Cordero, a Él sea toda la gloria, a Él sea gloria, a Él sea toda la gloria y adoración. Mi corazón entona esta canción. ¿Quieres confesarlo? Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Dios es grande. Amén.
Y es decir, tú eres grande, digno de toda alabanza, de toda adoración, de todo reconocimiento. Él es Dios. Amén. El libro de Hebreos, estamos estudiando Hebreos. Y al estudiar este libro hay tanta cosa maravillosa en la palabra. El capítulo 3, hoy quiero hablar un poquito sobre la bendición que hay cuando uno puede escuchar la voz del Espíritu Santo. Por eso dice en el capítulo 3, verso 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, ¿qué dice el verso 8? No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto. Vamos a una oración. Buen Dios, es tu palabra, es tu espíritu. Te ruego que a través de este vaso, las frases, las oraciones, puedan ser de tal manera hilvanadas, concatenadas, Señor, para dar el concepto, dar el alimento, la luz que nuestro espíritu necesita, Señor. Habla nuestro corazón en el nombre de Jesús. Por lo que Dios dice, amén. Siéntense, amados que están de pie. Acuérdese y quiero que tenga en mente que el libro está dirigido a un pueblo que conocía la ley. No está dirigido al pueblo mexicano, ni al pueblo centroamericano, ni al pueblo de Los Ángeles. El libro está dirigido a los hebreos. Y ellos venían, traían por tradición, por legado ancestral, el conocimiento de Moisés, la ley de Moisés. Pero ahora ellos fueron enfrentados a un cambio del trato de Dios con su pueblo. Ellos venían acostumbrados a los sacrificios, venían acostumbrados a subir al templo 3 veces al año a presentar sus sacrificios, a tratar de encontrar la bendición después del sacrificio del Cordero Pascual. Y ahora se les predica una palabra que los llama a creer en el Hijo de Dios, a creer no en Dios, porque ellos creían en Dios, a creer en el Hijo de Dios, a creer en que el Hijo de Dios, en este caso nuestro Salvador, Señor Jesucristo, era el punto, la piedra angular, el punto de toque. Por eso en Juan 14, cuando Jesús habla, dice, ¿creéis en Dios? Y la respuesta es sí, claro, todos creen. Dice, creed también en mí. Porque todo mundo, o sea, en este caso todo Israel creía en Dios, pero tenían que creer en el Hijo. Esa palabra creer es llevarlos a la fe. Ahora fíjese usted que cuando aquí habla de oír la voz del Espíritu, yo quiero que usted regrese conmigo al versículo 6 del capítulo 3. Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios. Diga conmigo, casa de Dios. Dice, cuya casa somos nosotros. Pero hay una condición. Si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Ahora, la condición para ser casa de Dios, para ser la casa de Dios,
es retener firme hasta el fin. Y la palabra clave es retener firme hasta el fin nuestra confianza. Diga conmigo, confianza. Pero cuando analizo la palabra confianza, que es la palabra paresia, así en griego, no sé si así se pronuncia, pero así lo leo, quiere decir seguridad, quiere decir confianza. Se puede traducir también como denuedo, ánimo, ese denuedo, esa vibra de esa emoción. También libertad, pero también se traduce abiertamente, claramente, confiadamente. Libertad de palabra, de expresión, sin reservas, darse a conocer. Entonces, esa palabra confianza no es simplemente decir yo confío en Jesús. No es yo confío en el Hijo de Dios, no. Esa palabra me hace ver una confesión, por todos los significados que la palabra tiene, me hace ver una confesión pública, abierta, de la confianza en Jesús. Ahora, póngale cuidado, estamos hablando a hebreos, a judíos. Que alguien dijera yo confío en Él, es idolatría. Porque ellos, hermano, habían escuchado que no hay que confiar en el hombre. No hay que confiar, decían a unos profetas, ni en la que duerme a tu lado. Y ahora que alguien dijera, yo confío en Jesús, abiertamente. Diga, abiertamente. Por ejemplo, ¿qué pasaba cuando uno de ellos declaraba su fe o su devoción? Usted se recordará en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, cuando Jesús hace el milagro en el ciego. Y entonces los judíos van y le preguntan a los padres, ¿y es cierto que recibió un milagro de sanidad? Y los padres dicen, él tiene edad, pregúntenle. Y entonces cuando lo interrogan, le dicen, a ver, da gloria a Dios, decláranos cómo es que miras, si estaba ciego de nacimiento. Y entonces el ciego, usted cuando lee la historia, dice que, hermano amado, les dijo, ya os lo he dicho, ¿queréis haceros vosotros discípulos de Él? Y entonces se enojaron y le dijeron, nosotros somos discípulos de Moisés. De no sabemos de dónde es. Y el ciego dijo, pues ahí está lo tremendo, dijo, que vosotros no sabéis de dónde es, pero a mí me dio la vista. Y entonces el ciego encuentra a Jesús y le dice el Señor, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y él le dice, ¿quién es para que yo crea? Y le dice ahí en Juan, el que está contigo hablando, Él es. Y entonces dice que el ciego, un judío, se hinca ante otro judío y se postra. Vea la escena. Es como que usted, hermano, viera, por ejemplo, a uno de nosotros postrarse delante de un hermano. ¿Usted qué diría? Sí, idolatría, este sí que idólatra. Pero ese ciego está reconociendo, está públicamente poniendo su confianza en Jesús. Eso es lo que significa retener la confianza. Es una confesión pública, abierta, de la confianza en nuestro Señor. No es una fe secreta, oculta, sino una fe manifiesta. Por eso, la declaración, el que creyere, ¿y qué dice la Biblia? El que creyere se cree oculto en el corazón y fuere bautizado. El bautismo es un acto público de fe. Por eso la gente, cuando realmente ha creído en Cristo, se bautiza. Porque no es solo creo en el corazón, es voy a dar un testimonio
público, voy a dar un testimonio abierto, voy a declarar mi confianza plena en el Hijo de Dios. No importa quién me mire, no importa qué piensen de mí, voy a declarar abiertamente mi confianza en Cristo Jesús. Eso es lo que dice en el libro de Hebreos. Somos su casa si retenemos firme hasta el fin nuestra declaración pública de nuestra confianza en Él. Si retenemos firme hasta el fin nuestra libertad, nuestro denuedo hacia el Señor. Fíjese usted que, por supuesto, aquí no hay ninguno, pero hay algunos que son fieles creyentes en la iglesia. Pero cuando allá en el trabajo les preguntan si son aleluya, dicen, ¿qué es eso? Dice, ¿y tú eres de esos locos que bailan y que hablan lenguas? Bueno, dice, he ido algunas veces y sí son un poco esquizofrénicos, pero no soy de ellos. Hebreos tiene, hermano amado, porque vamos a entrar en el hecho de que para un judío declarar públicamente que confiaba en Jesús era terrible. Por eso cuando el maestro Nicodemo va con él, va de noche y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque, y hermano, y dice que nadie, fíjese usted, hay un verso que dice que nadie declaraba abiertamente que Jesús era el Mesías o que tenía confianza en Él por miedo a los judíos. Porque cuando el ciego declaró, hermano amado, que creía al Señor y lo adoró públicamente, fíjese que dice que los echaban de la sinagoga, los corrían, les decían, ustedes son idólatras, tú eres un pagano, un marrano, fuera, y lo sacaban por su declaración abierta. Vamos a hacer un alto aquí. Pregúntele a que está a su lado, ¿tú has declarado abiertamente tu fe? ¿O eres cristiano de la secreta? Porque hay cristianos de la secreta que no han declarado abiertamente su fe. Les da vergüenza. Dice, ¿y usted es cristiana? Bueno, dice, mi mamá. Sí, lo que dice Hebreos es que yo soy de la casa de Dios si retengo firme, pero oiga esto, no por un tiempo, no por 2, 3 años, no por 10 años, sino si retengo firme hasta el fin. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay el peligro de la apostasía. Quiere decir que uno corre el peligro de apartarse de Dios. Quiere decir que, hermanos, y la pregunta que se hace y que me hacen siempre, hermano, ¿y la salvación se pierde, sí o no? A ver, pregúntale a que está a su lado, ¿se pierde, sí o no? Y la respuesta es sí y no. Y se lo voy a explicar. La gente que apostata, que la apostasía es la negación pública. No, y tú vas evangélico. Bueno, sí, un tiempo estuve con esa onda, pero no, ahora ya encontré el verdadero camino. Ahora ya sé, ahora es la ley. Hermano, eso es una negación pública de la gracia de Cristo Jesús, de la fe. Fíjese que por eso Hebreos tiene como base 2 conceptos: fe e incredulidad. Entonces cuando el escritor habla de esto, dice, si oís hoy su voz, dice algo, no endurezcan sus corazones. Entonces la amonestación va dirigida a creer en el mensaje que se está dando, del alcance que tiene, ya que la incredulidad, ya conmigo, incredulidad
es motivo de molestia para Dios, con consecuencias y pérdidas irrecuperables para el incrédulo. Eso es terrible, irrecuperables. Ahora, yo le voy a decir que cuando nosotros hablamos de las bendiciones de la salvación, vaya conmigo al capítulo 3 del Evangelio de Juan. Porque yo manifiestamente declaro que creo en Jesucristo el Señor como el Dios encarnado. Si usted lo declara también, si usted cualquier lado, usted es cristiano, bendito sea Dios, creo en Cristo Jesús mi Salvador, en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y públicamente. O se pone así como rojito y dice, bueno, y comenzamos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, note que aquí hay tres cosas que hay que considerar. Primero, dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Verso 18: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, el que cree en Él no se va a perder. ¿Perderse en qué sentido? En que no va a alcanzar la vida eterna, en que va a ir a una destrucción donde nunca Dios pensó enviar al hombre, porque el lago de fuego no fue diseñado para nosotros. El lago de fuego fue diseñado para Satanás y sus ángeles. Pero Dios le da al mundo la oportunidad, dice: crean en mi Hijo, crean en el mensaje, y el que cree le va a dar vida eterna, no se va a perder. Por eso, si usted ha creído en Cristo, usted tiene ya la garantía de la vida eterna. Le han dado el sello del Espíritu. Ahora, dice que el que no cree, fíjese qué interesante es esto. Dios no está condenando a nadie, hermano. La gente se condena o se salva sola. El que no cree, dice la Escritura, ya ha sido o permanece en condenación. Ahora, en el capítulo 36, en el verso 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero dice algo más: pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece en él. Entonces, en el verso 36, el que no cree en el Hijo, el que no cree es el que no obedece. Mire, hermano, esto es tan sencillo. Fe es obedecer. Si yo no obedezco, es que no creo. Por ejemplo, van a salir a la calle, va a llover, lleven paraguas o sombrilla. Usted dice: no va a llover. Y tras que se moja. Si usted hubiera creído, ¿qué hubiera hecho? Hubiera llevado paraguas. Entonces, entendamos que creer no es simplemente decir I believe, yo creo. Es yo estoy obedeciendo lo que Él dice. Porque le creo a Dios. Le creo a Dios, y al creerle a Dios, Dios me dice: obedece, como cuando María le dijo a los siervos: haced todo lo que Él dice. Eso es creer en Él. Creer en Cristo es: yo hago lo que Él dice. El que cree en mí no morirá jamás. Creo en Él. El que cree en Él no es condenado. Entonces, fíjese que la fe no es simplemente decir yo creo. La fe se manifiesta. Por eso, cuando Santiago habla de fe versus obras, Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Es decir, ¿hasta dónde yo puedo evaluar mi fe? Es hasta dónde yo obedezco a lo que Cristo dice. En la medida que yo estoy obedeciendo lo que Cristo dice, estoy creyendo en Él, creyéndole a Él. Por eso Jesús dijo: creéis en Dios, creed también en mí. Él hizo un llamado
a confiar en Él. Cuando uno cree, Romanos, vaya conmigo al libro de Romanos. Romanos dice que cuando nosotros creemos en el Señor, sucede un acto interesante en el capítulo 11 del libro de Romanos. Si lo tiene, dice amén. Dios, hermano, cuando uno cree el mensaje, Dios lo que hace, según el versículo 17 en adelante, es que nos injerta en el olivo. El olivo es Israel, las promesas. Pero dice que algunas de las ramas fueron desgajadas. Oiga esto. Ramas originales. Gente a la cual Dios le dio promesas, gente que estaba en el libro, gente que estaba en el plan de Dios, personas que Dios había señalado que eran ramas originales. Y dice Romanos que algunas de las ramas fueron desgajadas. Y tú, hablando de nosotros los que no somos israelitas por ascendencia, dice, y tú siendo un olivo silvestre. Otra versión dice, siendo un acebuche. Esa palabra suena como pesada, ¿no? Pero es siendo una planta del camino, a que nadie la cultivó, que nadie la podó, que nadie la regó, que creció a la pura mano de Dios. Tú siendo un olivo silvestre fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. Verso 18. No seas arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Verso 19. Dirás entonces, oiga, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Mire, esto es tremendo. Déjenme el verso ahí. Dígale al que está a su lado, según ese verso, tú estás ocupando el lugar que otro dejó. ¿Oigo eso? Ahí dice, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera. No dice que fui injertado entre las ramas. No, Dios desgajó. Hijos, hermano, qué tremendo. Y cuando desgaja la rama, agarra una rama de un acebuche, un olivo no cultivado, ya sea azteca, maya, inca o lo que sea, o gabacho, y lo injerta en el lugar donde estaba la rama original. Por eso dice, dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Verso 20. Muy cierto, dice. Oiga esto. Fueron desgajadas, ¿por qué? No dice por su mala moral. No dice por sus conflictos humanos. No dice porque eran religiosos. Dice que fueron desgajadas por su incredulidad. Dígale a que está a su lado, no, si no eres creyente, estás en problemas. Porque el problema para Dios es que uno sea incrédulo, hermano. Fueron desgajadas por su incredulidad. Pero tú, por ir a la iglesia, te mantienes firme. Así dice. Porque tienes una vida excelente. Por eso no. Pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. Versículo 21. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales su incredulidad, tampoco nos la va a perdonar a nosotros. ¿Aló? Si a mi hijo verdadero que nació de mis entrañas no le perdono, ¿cuánto más al adoptado? Si a las ramas verdaderas, naturales, dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios,
severidad para con los que cayeron. ¿Por qué cayeron? ¿Por qué cayeron? Por incrédulos, diga, por incrédulos. Pero para ti bondad, si permaneces. Y ahí está otra vez la palabra bondad, que también se traduce, hermano, como una declaración pública. Si permaneces en su bondad, en la confesión, en el denuedo público, creo en Cristo. ¿Hasta cuándo voy a creer? Hasta que dé el último suspiro. ¿Sí? A mí jamás me van a ver abandonando el evangelio de Cristo a pesar de mis problemas. Dígale que está a su lado, yo jamás voy a abandonar el evangelio de Cristo. Jamás voy a abandonar esa confesión pública. Jamás voy a abandonar. Mire, aunque esté bien fregado, confieso que he creído en Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Porque es ahí. Dice, bondad de Dios si permaneces en su bondad. Pero oiga, hay una advertencia a usted. De lo contrario. Imagínense que alguien diga, no, ya no creo estas cosas. Es mentiras que dice que. Y no permaneces en la bondad. Y abiertamente y públicamente y denodadamente declaras, no, eso es mentira, no existe. ¿Qué va a pasar? Ahí dice, también tú. Entonces usted me dirá, hermano, la salvación se pierde, sí. Si tú pierdes la fe, sí. Ay, hermano, y si caigo en pecado, no, levántate en el nombre del Señor. Eso es, levántate pues. ¿Quién no comete errores? Pero si pierdo la fe. Entonces el mensaje de hoy es aguas, no pierda la fe. Ahora fíjese usted, vamos entonces que dice ahí que si yo pierdo la fe, entonces yo también seré ¿qué? Cortado. Ahora, ¿por qué se puede perder la fe? La causa de la incredulidad en una persona es el corazón duro, hermano. A ver, pregúntele a que está a su lado, ¿cómo anda tu corazón? Porque fíjese usted que, acuérdese que fe es obedecer. Diga conmigo, fe es obedecer. Ah, no, pero con ánimo, hombre. Fe es obedecer. O sea, yo digo, Señor, yo tengo fe en ti. Muy bien, a ver, quiero ver. Ama a tu hermano. Perdona a tu enemigo, bendícelo. ¿Verdad que no obedeces? Diezma, ofrenda. Eso es fe. Eso es fe. Entonces, fíjese usted, yo quiero llevarle a un pasaje que para mí es fantástico porque Zacarías capítulo 7, vaya conmigo a Zacarías 7. Zacarías capítulo 7. Cuando lo tenga dice amén. Quiero leer con usted versículo 9. Acuérdese que fe es obedecer. Diga conmigo, fe es obedecer. Versículo 9. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: juicio verdadero juzgad, y misericordia y compasión practicad cada uno con su hermano. Oiga bien, Dios está diciendo, juicio verdadero juzguen y sean misericordiosos y compasivos entre ustedes. Verso 10. Verso 10. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni estén tramando el mal en los corazones unos contra otros. Hermano, ¿son cosas difíciles? Regresemos al verso anterior, verso 9. En el verso 9, así ha dicho ¿quién? El Señor. Juicio verdadero juzgad, y misericordia, y compasión
practicar. Practicar, eso es entre nosotros. Practiquemos la misericordia, la compasión, el juicio verdadero. Versículo 10. No oprimáis a la viuda, ni al huérfano. Dice usted, al extranjero ni al pobre. Y no traméis el mal en vuestros corazones unos contra otros. Pregunto, ¿es difícil? No, pero vea el verso siguiente, versículo 11. El verso 11 dice, pero ellos rehusaron escuchar y volvieron la espalda rebelde y se taparon los oídos para no oír. A la gran, dije yo. Verso 12. Y endurecieron sus corazones como el diamante, para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos había enviado por su espíritu por medio de los antiguos profetas. Y entonces el corazón duro al no oír, ¿qué trajo como consecuencia? Vino pues gran enojo de parte del Señor de los ejércitos. Entonces, la incredulidad viene por un corazón duro, por no oír. Fíjese que la incredulidad en las personas hace que el corazón se endurezca al no oír las instrucciones de Dios. Ezequiel 3:7 dice, ciertamente toda la casa de Israel es terca y de duro corazón, porque no escuchaban. Versículo Marcos 16:14 dice que Jesús, hermano, vea esto, se apareció a los 11 cuando estaban sentados a la mesa y les reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Qué tremendo es la dureza de corazón. Qué terrible es el corazón duro. Corazón duro, esto, cerramos los oídos a la voz de Dios. Le damos la espalda a la voz de Dios. Y entonces fíjese usted que ahí dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis el corazón. Entonces somos nosotros los que o abrimos el corazón y oímos y escuchamos y atendemos y decidimos atender, o lo cerramos. No, eso no. Eso es del antiguo pacto, eso es de la ley, esto no es. Y cerramos nuestros oídos. ¿Qué hace entonces que el corazón se endurezca? Fíjese usted que Hebreos capítulo 3, versículo 13 dice, vamos a leer Hebreos capítulo 3, verso 12. Tened cuidado, hermanos, de llamada final. No sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? No, eso es mentira, yo me regreso al mundial. Hermano, ¿qué es lo que vamos a hacer al mundo nosotros cuando nos regresamos? A pecar. No vamos a evangelizar, vamos a pecar. El pródigo se fue a Las Vegas, pero a la provincia lejana, a pecar. Entonces dice, tened cuidado. Por eso le ponía aguas. Aguas es en el caliche, así dicen como, hey, ponte las pilas. No sea que alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y entonces dice, versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros, exhortaos cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido. ¿Por qué? Ay, entonces el pecado, dígale al que está a su lado, hermano, el pecado no se endurece. Fíjese que estoy diciendo, el pecado no se endurece. De repente el corazón se pone duro, hermano.
De repente yo ya no oigo la voz de Dios, ya no siento la presencia de Dios, ya me cae mal ir a la iglesia. ¿Sabes qué? Mejor vete tú, sí, con tu onda, yo me quedo en la casa. Yo no sé por qué le creí a ese viejo ahí que tantas cosas que dijo. Y el corazón se pone duro. Y se apartan de la congregación. Porque ahí dice que no dejemos de congregarnos. ¿Quiere usted ver a alguien que está en el camino de la apostasía? Entrar en el camino de la apostasía, primero se aparta de la congregación. Se aleja. Ya no quiere nada de comunión con los cristianos. Y el corazón se pone duro. Y de repente, Dios no lo permite, hermano. Empieza a decir, no, eso eran mentiras lo que ahí decían. Vamos a ver si Dios existe también. A ver si eso de, no, los ovnis son la verdad. Y oiga, y entonces cae en el punto de que no mantiene su confianza hasta el fin. Entonces Dios nos enseña por los pasajes que le di que Dios te garantiza la salvación mientras mantengas tu confianza. El día que usted pierda su confianza en Jesús, perdió la salvación. Apostató de la fe. El día que alguien, no usted, alguien que no vino, diga, no, yo ya no creo en eso, no creo. Yo no sé qué estaba haciendo ahí, tenía creo que la cabeza lavada. No, la cabeza, no todo. Y pierde su confianza, pero la confianza pública. La confianza, el denuedo, eso. Mire qué lindo es, hermano, que a veces usted puede estar pasando momentos muy difíciles en la vida, terribles, hermano. Conflictos aquí, conflictos por allá. Como decía Pablo, por todos lados conflictos. Pero usted no niega su fe en el Señor. Y le dicen, no, que cristiano, y mira cómo está. Sí, pero Dios sabe por qué tienen los sapos debajo de las piedras. No hay problema. Y no que mira, pero usted no pierde su confianza pública. Acuérdese que Jesús dijo, el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Es confianza pública, es denuedo, es una declaración abierta. Entonces dice la Biblia, cuando habla de escuchar su voz, ¿cuáles son los efectos que trae endurecer el corazón? Bueno, solo se los voy a mencionar. Fíjese que la Biblia habla de varios efectos. Por ejemplo, Deuteronomio 1:34 dice, entonces oyó el Señor la voz de sus palabras y se enojó, y los privó el Señor de entrar en la buena tierra a donde los conducía. ¿Vas a ir al culto, hermano? No. ¿Para qué? Lo mismo. Ya sé quién va a dirigir. Ahí va a estar el George cantando. Y luego va a predicar. Ya sé que fulano predica y me duermo. Estoy cansado. Dice, hermano. Y Dios oye las palabras. Sí, hoy más que nunca, hermano, debo decirle, aguas con lo que hablas, porque los oídos de Dios como que se amplificó la audición, hermano. Malaquías dice, habéis cansado al Señor, verso 2:17 de Malaquías, habéis cansado al Señor con vuestras palabras. Malaquías 3:13, vuestras palabras han sido duras contra mí. ¿Sabe que eso hace que Dios se disguste? El Salmo 95, verso 10 dice, por 40 años me repugnó aquella generación y dije, es un pueblo que se desvía de su corazón y no conocen mis caminos. La dureza de corazón, el pecado en los labios provoca que juicios y decretos divinos de exclusión de bendiciones se den. Oiga, este decreto para mí es terrible, este decreto. Lamentaciones 3:65 dice, les darás dureza de corazón, tu maldición será sobre ellos. No hay peor cosa que tener un corazón duro, hermano. Se te muere alguien y no lloras. Te pegan y no lloras.
Hermano, ves una cosa terrible. No, un corazón insensible, duro, es una maldición. Por eso, si tú lloras todavía, dale gracias a Dios, hermano, que tu corazón es sensible. Si lloras en la presencia de Dios, bueno, y si lloras delante de la telenovela también, dale gracias a Dios, hermano. Tu corazón todavía se enternece. Si lloras oyendo un cántico, hermano, y tu corazón se enternece, dale gracias a Dios. El Salmo 95, verso 11 dice que cuando somos incrédulos, Dios evita que entremos en su reposo. Y no hay cosa más terrible que no tener paz, hermano, que no sentir reposo. Mire, la gente que no siente reposo está, hermano, que me salgo, me voy, me quedo. ¿Qué hago? Entro. Hermano, qué terrible, como que tuvieran chinches en los pantalones, hermano. Entonces, volvamos a Hebreos, capítulo 3. Hebreos dice: si oís su voz, verso 15, no endurezcan vuestros corazones como en la provocación. Porque vea esto, el verso 16: ¿quiénes habiendo oído le provocaron? ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Y a mí me pegó duro eso, hermano, porque dice, no fueron todos. Todos, hermano. ¿Y con quiénes se disgustó por 40 años? ¿No fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Y terminamos verso 19. Y vemos pues que no pudieron entrar. ¿Qué dice? Entonces acuérdese usted que Hebreos le está hablando. Miren, Moisés les enseñó los sacrificios. Moisés fue fiel sobre la casa de Dios. Moisés les trajo la ley. Pero ahora les está hablando a través del Hijo. Ahora les está hablando directamente. Crean en el Hijo. ¿Sabe qué decían? No. Sí, es el hijo de José y el hijo de María. Así que, mire, yo le digo algo, hermano. Usted y yo debemos darle gracias a Dios que no éramos israelitas, hermano. Mire, yo bendigo a Dios que fui guatemalteco usted. Si usted nació en México, dígale gracias, Señor, bendice a México, lindo y querido, Señor. Si usted es salvatrucha, dígale gracias, Señor, que aunque sea salvatrucha, yo he creído en ti, Señor. Porque qué difícil para un hebreo creer que otro hebreo es Dios encarnado. Hagamos una prueba. Mira al que está a su lado. ¿Usted creería que el que está a su lado es Dios encarnado? ¿Verdad que es difícil? Peor si usted lo vio crecer. Peor si usted sabe que este viene de mi pueblo. ¿Acaso no decía si es de Nazaret? Lo vimos. No es María, no es José y María, sus padres, sus hermanos estuvieron con nosotros. Y el Señor traía el mensaje, hermano, de salvación y decía, crean en mí. Mire, terminemos con el grito de Jesús en Juan 14. Porque este es un grito tremendo, hermano. Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed en Dios. ¿Qué dice? Crean en mí. Y aquellos decían, no, pero es que tú eres el Jesús de Nazaret, el hijo de María. A Moisés sabemos que Dios le habló, pero este. Y Jesús decía, si no creen en mí, crean a las obras. Hermano, porque no me diga que usted ha visto obras como las que ese pueblo vio. Para mí, hermano, déjeme, yo estaba estudiando un poquito ahí y le digo, Señor, yo no he visto nada de lo que tu palabra dice, porque cuando yo veo los desafíos que hacía Jesús, por ejemplo, hermano, cuando se paró frente a la tumba de Lázaro, no me diga que no fue, eso era de filmarlo, hermano. Y cuando Jesús dice, quitad la piedra,
hermano, nunca habían visto eso ellos. Y quitan la piedra, hermano. Y Jesús dice, Lázaro. Y sale el ex muerto. Hermano, y todo lo, pregunto yo, ¿usted mira un milagro de eso, se convierte? Fíjese que ellos no. ¿Sabe qué querían hacer? Matar a Jesús y matar a Lázaro. ¿Tan ciegos? Hermanos, si yo los milagros que he visto es, ay, se desapareció un tumor, se desapareció esto que, pero yo nunca he visto una cosa así como cuando Jesús agarraba, escupía y le ponía los pocos de lodo en el ojo. Y dicen algunos que lo que hacía Jesús era la bolita del ojo y le ponía el ojo. ¿Cómo lo quieres? ¿Azul, verde o de todos colores? Y aquel se iba con sus dos bolitas de lodo, y cuando llegaba al agua hermano, qué milagros. Por ejemplo, el primer milagro, hermano, echen agua, saquen, prueben. ¿Probar qué? El agua, prueba. Vino, hermano, y buen vino. Esos que probaron dijeron, hay que probarla bien. Fíjese que yo le digo algo a usted, hermano, bienaventurados nosotros. Yo nunca he visto una cosa así, y sin embargo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo nunca he visto un muerto que salga de 4 días, pero abiertamente confieso que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el camino, la verdad y la vida. Y mire, y sé que estamos en la televisión, en la radio y en todos lados, y que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es que es la confianza abierta. Es decir, la declaración, lo que Dios es, dice que eso es todo lo que Dios espera de nosotros. Dice, me confiesas delante de los hombres, yo te confieso delante de mi Padre y delante de los ángeles. Me niegas delante. Por eso Pablo dice, si le confesamos, Él nos confesará. Si le negamos, Él también nos negará. Si usted es de aquellos que todavía anda ahí con miedito de confesar su fe y bueno, es que yo voy, cobarde, iba a decir desgraciado, pero no, cobarde. ¿Cómo te estás rifando la vida eterna? Si lo único que Dios te pide es una confesión abierta, pública, declarada, denodada. La gente dice, mire usted sigue igual con su carácter lleno de problemas y todo. Sí, pero confieso públicamente que he creído en Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, Hebreos dice que ellos no pudieron, porque ¿a dónde los estaba llamando Dios? Los estaba llamando al reposo que hay cuando uno cree. ¿Cuál reposo? El reposo dice ya no andar uno haciendo todo lo que la ley dice para justificarse ante Dios. Por ejemplo, yo les voy a decir algo, hermano. Hay gente que está volviendo al judaísmo y a mí me da la impresión que están poniéndose en peligro, porque va a llegar un momento en donde digan, no, eso de Jesús, eso del Mesías, no, la Torah, el kipá, y entonces va a ver usted que ellos están apostatando de la fe para volver a las obras. Eso es caer de la gracia. Caer de la gracia no es, me eché un par de catos con alguien, no, eso es caer en un pleito. Caer de la gracia es cuando yo dejo de creer que la justicia me es aplicada por la fe y empiezo a caminar haciendo obras de la ley. Por eso en Gálatas Pablo les dijo, de la gracia habéis caído vosotros que os queréis justificar por la ley. Dice, ay hermano, ya encontramos al verdadero, la verdad, vénganse aquí, los vamos a circuncidar, Hey hermano, le estoy advirtiendo
que eso es caer de la gracia. Que Dios está justificando al ser humano por la fe en Cristo Jesús. Por eso dice la Biblia: mi justo vivirá por fe y para fe. Quise decirle, Señor, gracias. Gracias porque yo confieso públicamente, con denuedo, abiertamente, que confío en ti como mi Señor, como mi Salvador, como el Mesías. Esta noche, antes de irnos, yo no sé si todos ya hemos hecho esa declaración pública, pero es posible que en medio nuestro haya alguien que por primera vez sienta en su corazón el deseo de recibir a Jesús y de públicamente decir: yo recibo a Cristo Jesús. Si alguien por primera vez quiere hacerlo, a mí me gustaría orar por usted. ¿Qué le pido? Que salga de su lugar, venga al frente y le diga: Señor, yo te recibo como mi único, suficiente y personal Salvador. Y públicamente doy testimonio que abro mi corazón a ti. Y eso va a hacer que Dios tome su corazón y Él haga el milagro maravilloso del nuevo nacimiento. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que quiera venir por primera vez a hacer esa declaración delante de Dios? Dios te bendiga a ti también. Si alguien más siente que Dios le está llamando, esta es la noche donde Dios te dice: este es el día de salvación. Si oyes hoy su voz, no endurezcas el corazón. Al contrario, abre ese corazón y dile: Señor, aquí está mi corazón. Yo confieso que creo en ti. ¿Habrá alguien más que quiera recibir a Jesús por primera vez y esta noche dar ese paso de fe y esa declaración abierta, pública? No importa que me mire el mundo entero, que estoy recibiendo a Cristo como mi Señor. Dios te bendiga a ti también. Hay almas que, vamos con confianza, hijo. Hay almas que necesitan. ¿Habrá alguien más? Antes de que oremos, alguien más por primera vez. ¿Le está llamando Dios? Es el momento de decirle al Señor: aquí estoy. A ver, pueblo de Dios, levante su mano, diríjala para acá. Vamos a orar por estas almas. Padre bueno, yo sé que tus ojos están sobre nosotros. Y tú ves cada alma que está aquí al frente de rodillas, cada persona, en una declaración pública, diciendo que te reciben a ti, Jesús, como su personal Salvador. Perdona los pecados, Señor, y haz ese milagro maravilloso del cambio de corazón. Que sus nombres puedan estar, Señor, en el libro tuyo. Y que, Padre Santo, la sangre de Cristo les limpie de todo pecado. Haz el milagro, Señor amado, esta noche. Ese milagro maravilloso cuando alguien viene a ti con fe. Cuando alguien te dice: Señor, te recibo y te abro mi corazón. Haz el cambio precioso. Hoy oramos por cada vida, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre maravilloso de Cristo. Gracias, Jesús amado. Adelante su mano al cielo, dígale: creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste. Creo en ti. tu mano, Señor. Aunque el sol se apaga, yo sé que tú eres mi luz. Sobre mí están tus alas. Eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí.
más información, puede hacerlo escribiendo a la dirección que aparece en pantalla o visítenos vía internet a llamadafinal.com. De parte de los ministerios Llamada Final y nuestro apóstol Otto René Azurdia, deseamos que su vida sea llena de bendiciones. Y recuerde que estamos predicando el Evangelio con una llamada final.